Gaza, la guerra. ¿Y después? Esta semana te propongo imaginar un escenario de posguerra, en el que Israel ha terminado perdiendo la guerra. ¿Por qué? Porque, con el tiempo, sus financiamientos extranjeros se detuvieron, las ayudas militares y económicas desaparecieron, y la presión internacional se volvió insoportable. Privado de recursos, Israel tuvo que detener sus operaciones militares y aceptar un alto el fuego impuesto. Las consecuencias inmediatas son devastadoras. En Gaza, las infraestructuras están reducidas a nada. Barrios enteros están en ruinas, la población vive con miedo y dolor. Los hospitales están desbordados de heridos. Los servicios esenciales están paralizados, y la ayuda humanitaria apenas llega a las zonas bloqueadas por la destrucción. El trauma es profundo. Miles de familias lloran a sus muertos. Otras están desplazadas, sin hogar. En la escena internacional, el silencio forzado de los antiguos aliados de Israel da paso a una nueva presión. El Consejo de Seguridad de la ONU organiza reuniones de emergencia. La comunidad internacional exige justicia y responsabilidades. Las ONG y organizaciones de derechos humanos documentan en detalle los crímenes de guerra cometidos, preparando un expediente completo para los tribunales internacionales. La reconstrucción se anuncia lenta y difícil, pero es una etapa esencial para evitar un regreso a la violencia. Privado de su financiación extranjera, Israel se retira progresivamente de los territorios ocupados. Las colonias ilegales son abandonadas. Las tropas israelíes se repliegan hacia las fronteras definidas por la ONU en 1948. Esta decisión marca un giro histórico que inicia la descolonización efectiva de Palestina. Por primera vez, Palestina puede contemplar una verdadera soberanía sobre sus tierras, tras décadas de ocupación. La comunidad internacional reconoce este regreso a las fronteras legales y se compromete a apoyar un proceso de paz duradero. Jerusalén se convierte en una zona internacional, gestionada conjuntamente, símbolo de una nueva esperanza. Las negociaciones se reanudan bajo estricta vigilancia, pero con una dinámica diferente. Los palestinos tienen por fin una voz legítima y un poder real. Renace la esperanza, pero los desafíos siguen siendo inmensos. El mundo exige justicia ahora. Se crea un tribunal internacional, llamado Nuremberg II, para juzgar a los responsables de los crímenes cometidos. Los generales, políticos y altos responsables militares israelíes están en la lista de los acusados. Pero no solo ellos. Los proveedores de armas, los financistas extranjeros e incluso algunos aliados políticos también están implicados. Por primera vez, jefes de empresas privadas son convocados al estrado. Directores generales de industrias de vigilancia, de ciberseguridad, acusados de haber proporcionado la tecnología para rastrear, encarcelar, eliminar. Startups, a veces con base en Europa o en Estados Unidos, repentinamente expuestas a la luz pública por su papel en la máquina de guerra. Cientos de testigos, miles de pruebas en video, y documentos secretos alimentan las investigaciones. El tribunal se instala en Ginebra, y las audiencias públicas se retransmiten en todo el mundo. El juicio es histórico, una verdadera revolución judicial que pone fin a la impunidad tradicional en este conflicto. Para muchos, es una señal fuerte de que nada volverá a ser como antes. El juicio del siglo ha comenzado, y esta vez no hay solo militares en el banquillo. También hay rostros muy conocidos: periodistas, editorialistas, influencers, comentaristas. Su acusación: haber encubierto, justificado o incluso alentado crímenes de guerra. No con armas, sino con palabras, relatos, mentiras repetidas. Algunos difundieron imágenes manipuladas. Otros ocultaron deliberadamente las destrucciones, los muertos, las órdenes internas. Algunos calificaron a la población de Gaza como escudos humanos y a los bombardeos como medidas legítimas. Durante meses moldearon la opinión pública, invirtieron la realidad y, en algunos casos, influyeron directamente en decisiones políticas. Entonces, la pregunta que hacen los jueces es clara: ¿la propaganda puede ser un crimen de guerra? Los archivos son demoledores. Grupos de WhatsApp, sesiones privadas, hashtags coordinados y pruebas de pagos directos desde oficinas estatales. Algunos influencers se defienden diciendo que no sabían, pero los hechos demuestran que sabían y que continuaron.
porque daba dinero, porque alimentaba su ego, porque aumentaba su audiencia. Y mientras tanto, miles de civiles morían en la indiferencia. Este juicio marca un giro histórico, porque no solo juzga lo que se hizo, también juzga cómo el mundo dejó que ocurriera. El veredicto ha caído, frío, cortante, irrevocable. Jefes de Estado, generales, industriales, diplomáticos, condenados a cadena perpetua para algunos, juzgados en ausencia para otros, porque no todos tuvieron el valor de presentarse. Algunos huyeron. Refugios en Suiza, Emiratos, Estados Unidos, escondidos bajo identidades falsas, protegidos por estados cómplices, pero localizados, perseguidos, sus nombres expuestos, sus rostros difundidos. El olvido no llegará. Y no están solos. Cadenas de televisión fueron citadas, redacciones convocadas, periodistas estrella acusados por propaganda de guerra, encubrimiento de crímenes o colusión con altos mandos militares. Rostros conocidos por el gran público, presentadores, editorialistas, expertos en seguridad, todos los que maquillaron la verdad, todos los que justificaron lo injustificable, algunos condenados, otros desaparecidos. El impacto es mundial. La industria militar israelí desmantelada, bancos congelados, fondos incautados, 80 empresas sancionadas en 19 países, fortunas evaporadas, mercados colapsados. En Europa caen ministros. En Estados Unidos estallan investigaciones, porque cuando la justicia avanza, no deja refugio alguno, ni para los asesinos, ni para quienes los encubrieron. ¿Te parece justo o demasiado tarde? La derrota de Israel dejó paso a una Palestina herida, pero en pie, liberada y lista para reconstruirse. Gaza, un campo de ruinas. Más del 60% de los edificios destruidos. Escuelas arrasadas, hospitales colapsados, carreteras intransitables. Los vivos caminan entre los escombros. Pero Gaza no está sola. Cisjordania también despierta. Los checkpoints han desaparecido. Los colonos se han ido. Ramala, Hebrón, Naplusa recuperan el aliento. Toda Palestina se levanta y el mundo observa. Una conferencia internacional se abre en Doha. La ONU aprueba un fondo excepcional de 200.000 millones en 10 años. La Liga Árabe envía médicos, profesores, ingenieros. China construye infraestructuras. Europa financia escuelas, hospitales, justicia. En Gaza, las primeras obras ya emergen. Los escombros se convierten en materia prima. Fábricas locales de reciclaje fabrican ladrillos. Se reconstruye un puerto en Jan Yunis. Reabre un aeropuerto cerca de Rafa. En todo el país, la juventud se forma. Se abren escuelas bilingües. Se funda una universidad nacional en Jerusalén Este. Se redacta una constitución con transparencia. Es toda una sociedad que renace. No solo muros, sino derechos, ideas, memoria. ¿La economía? Surge en zonas francas. Palestina se convierte en un puente entre Europa y Oriente Medio. Startups locales emergen, apoyadas por la diáspora. La agricultura resurge, en tierras que vuelven a ser fértiles. Cientos de miles de empleos. La mano de obra viene de todas partes, incluso de Jordania o del Líbano. El turismo renace, en Belén, en Jericó, incluso en Gaza. Pero cuidado, nada está ganado. Las tensiones siguen vivas. Las heridas están ahí. Y la paz, como la libertad, se cuida cada día. Reconstruir Gaza, reconstruir Palestina, no es solo volver a edificar, es reinventar un país, desde cero. Palestina está en pie, libre, reconocida y en paz. Un Estado soberano, respetado en las Naciones Unidas, con su bandera junto a todas las demás. Gaza y Cisjordania están conectadas por un corredor rápido y seguro. Las fronteras son estables. Los dos estados coexisten. Israel y Palestina firmaron un acuerdo histórico de no agresión, y el mundo se adaptó. Palestina exporta sus cítricos a Europa. Sus startups colaboran con Silicon Valley. Sus ingenieros diseñan tecnología para Dubái. Sus películas ganan premios en Cannes. Sus artistas exponen en Berlín. Importa trenes ligeros de Japón, equipos médicos de Alemania y componentes electrónicos de Israel. Sí, los antiguos enemigos comercian. La electricidad fluye de un lado a otro. El agua también. Las fronteras están abiertas a mercancías y a ciertas categorías de trabajadores. Ramala recibe delegaciones extranjeras.
Belén volvió a ser un destino turístico. Incluso Gaza tiene su costa segura, con hoteles, escuelas, startups y vida nocturna. Se firman acuerdos de defensa con Turquía y Jordania, un programa de intercambio universitario con Francia y España. Palestina tiene su pasaporte, sus embajadas y hasta su primera estación espacial con Marruecos. Y sobre todo, los niños crecen sin miedo, sin drones, sin sirenas. Hablan árabe, inglés, hebreo. Saben lo que fue la guerra, pero viven la paz. La historia se está reescribiendo. Si tú también eres un rebelde del real, dale like, comenta, comparte. Y si quieres ver los demás episodios, suscríbete.